Buenas noches a todos mis seguidores del canal Cápsulas Tributarias. Primero agradecerles por el seguimiento que le han venido haciendo a mi canal, seguirles invitando a que llamen a sus seguidores a que se suscriban al canal. Vamos a tratar muchos temas de materia tributaria y pues esperamos poder seguir llenando esos espacios para todos ustedes. Invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube y me sigan en el blog de Cápsulas Tributarias, que vamos a mirar ahí diferentes temas. Continuando con el tema de la conciliación fiscal, hoy vamos a mirar la parte 2 y hace referencia al video número 9, y básicamente el objetivo es tratar lo que estableció la resolución 073 del 29 de diciembre del 2017, me perdona ahí la fecha, de 2017, que es el reglamentario, ya es la resolución que expide el director general reglamentando el contenido que va a tener el reporte de conciliación fiscal anexo al formulario 110, específicamente el que se expidió en diciembre del 2017, tiene que ver con el formulario 110. Y ese contenido pues va a tener una carátula, un estado de situación financiera y el estado de patrimonio de la compañía, va a tener el estado de resultado integral para efectos fiscales, la renta líquida, va a contener un anexo 3 que es el impuesto diferido y las compensaciones por renta presuntiva y por pérdida fiscal, va a contener una conciliación entre el ingreso y la facturación, un anexo de activos fijos y un resumen del estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Pero antes de entrar a detallar de manera general lo que va a tener cada uno de esos contenidos, de esos anexos, primero quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? El formato 1732 que las compañías venían desarrollando hasta el año grabable 2016, es decir, con la renta que se presentó en abril del 2017, ese formato desaparece en materia tributaria, ya no se vuelve a presentar en la renta a partir de la renta del año grabable de 2017. Va a ser reemplazado por lo que vamos a conocer como el formato modelo número 2516, denominado Reporte de Conciliación Fiscal anexo al formulario 110. Eso es lo primero. Lo segundo es que la renta del año grabable 2017, que se va a presentar en abril de este año aproximadamente, se va a presentar sin que se presente previamente el anexo. ¿Por qué? Porque tal como establece el decreto 1996, establece que el 29 de diciembre se debe expedir esta resolución tal como fue expedida, y a más tardar el 31 de marzo también el director tendrá que expedir una resolución donde va a tener el contenido técnico de este formato ya en el lenguaje XML, y a su vez establece los plazos de presentación. Por lo tanto, lo que se puede concluir es que los plazos no van a estar en la misma fecha que van a corresponder a la presentación de la declaración de 110. Y eso pues ya en diferentes eventos han venido manifestando tal situación, de tal suerte que ese anexo se va a representar en el próximo semestre del 2018. Ahí tendrá que cumplirse la presentación a través de los sistemas informáticos electrónicos de aquellos contribuyentes que superan las 45.000 VTs de ingresos, serán los que tienen que enviar a través de los sistemas informáticos. Pero recuerden, y ahí sí un recuerde grandísimo, todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tienen que diligenciar este anexo de conciliación fiscal, y por eso la resolución 073 hace una excepción también en el siguiente sentido: que los contribuyentes que pertenezcan al grupo contable 3, es decir, acuérdense de los grupos contables 3, pueden ser personas naturales o jurídicas que tengan menos de 10 trabajadores en el año, o que sus ingresos hayan sido inferiores a 6.000 VTs o patrimonio bruto inferiores a 500 VTs, que sí cumplen esas condiciones, que son los del grupo contable 3, y si sus ingresos brutos fiscales sean inferiores a 45.000 VTs, ellos solamente tienen la obligación de diligenciar los 3 primeros anexos de ese contenido, o sea, la carátula, el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Los demás tienen que diligenciar todos los 7 anexos y enviarlos a través de los servicios informáticos electrónicos. Teniendo esa aclaración, de manera muy general, el contenido de la carátula pues es un contenido donde tiene los datos básicos del contribuyente,
si es una persona natural sin residencia. Aquí ya comienza a tener relevancia mucho de los decretos reglamentarios y lo que estableció el reglamento, es decir, si es un contribuyente reglamentario especial, si es una entidad del sector cooperativo, si es una entidad del sector financiero. Un nuevo tema, si es una sociedad creada a través de las zonas del régimen SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto armado, que tendremos la oportunidad también de hablar de ese tema más adelante, contarle ese beneficio bien interesante que estableció la ley y que también hace parte de los decretos reglamentarios que se expidieron en el 2017. Si es una entidad que ha tomado la decisión de hacer obras por impuesto, si se encuentra dentro de un programa de organización empresarial, si es una sociedad que presta servicios de transporte en lugares habilitados por los puertos colombianos, es decir, una información que la va a entrar a ir calificando para efectos de poder determinar qué obligaciones tiene que cumplir en su momento. Y aquí un tema, moneda funcional. Si está llevando su contabilidad en una moneda diferente al peso colombiano, ya comienza a tener relevancia esos cambios que introdujo la ley, y por eso, pues eso va a tener unas complicaciones si yo estoy llevando mi contabilidad en otra moneda diferente al peso colombiano. De ahí la importancia, nuevamente recalco, evaluar muy bien si vamos a llevar nuestra contabilidad en dólares o en euros y no en pesos colombianos, porque eso implicaría mayor carga administrativa en las compañías. Tener un sistema muy robusto que le permita manejar esos dobles registros cuando llevo moneda funcional diferente al peso colombiano. De manera muy resumida, el contenido del reporte del estado de resultados, el ERI que se llama, ¿cierto? Pues va a ser, aquí digamos, en este pantallazo que ustedes pueden visualizar, pues está un consolidado simplemente el concepto de ingreso, costo y gasto. Por supuesto, si miran ahí desde la fila 1 hasta la fila 110, pues va a estar todo el nivel de detalle de los conceptos que van a estar en ingresos. Ingresos ordinarios, ingresos por servicios, por venta de mercancía, por venta de vinculados económicos y todo un nivel de detalle de los conceptos de ingresos. Y en la columna valor contable, pues va a tener que registrar que pues una vez una compañía ha hecho su balance de comprobación con todos los ajustes que ha tenido que desarrollar, eso es lo que va a llevar como valor consolidado a esa columna valor contable, tanto en las partidas de ingreso, en las partidas de costo y en las partidas de gasto. Diligenciado esta información, valor contable, en el nivel de detalle que le aplique. Por supuesto, esto es un anexo de más de 700 renglones, pero pues dependiendo del tamaño de la empresa va a tener que evidenciar más o menos renglones, porque pues no todos van a tener que evidenciar el 100% del contenido del anexo. Es un anexo hecho para que quepan todos los tipos de industrias y de negocios que hay en el país. Si la empresa tomó la decisión de llevar su contabilidad en una moneda diferente al peso, pues aquí en esta columna viene un tema de establecer, o sea, colocar en cada casilla el efecto de la conversión de pasar de ese valor contable en dólares en pesos colombianos, aplicar el estándar contable, y aquí pues va a tener unas implicaciones pues bien gruesas. Por eso la recomendación es lleven su contabilidad en pesos colombianos. Y las columnas menor valor fiscal o mayor valor fiscal, estas dos columnas son los consolidados de esas diferencias permanentes y esas diferencias temporarias que se han generado a lo largo del periodo fiscal. Es decir, aquí van a estar condensadas las limitaciones y excepciones que establece la norma tributaria a las partidas de ingresos, costos y gastos. Ahí tendrán que reflejarse esas diferencias. De tal suerte que al adicionarle las diferencias a favor o en contra, voy a llegar a la columna de valor fiscal, que va a corresponder a los valores que van a ser parte de la declaración de impuestos sobre la renta. Al final llego a la conciliación fiscal, que es mi utilidad contable versus diferencias a mi renta líquida fiscal. Después va a venir una casilla que se llama clasificación de las diferencias. Es decir, cuando usted está haciendo su declaración de renta, usted tiene que identificar cuáles son diferencias permanentes y cuáles van a ser diferencias de carácter temporal. No temporarias, ¿cierto?, sino temporales, porque aquí lo que estamos mirando es conciliación del impuesto corriente. Y lo vamos a hacer a través de la determinación de la utilidad contable para llegar
a mi renta líquida. Y aquí entonces voy a clasificar cuáles diferencias me aumentan la renta líquida, cuáles diferencias permanentes me disminuyen la renta líquida, y las voy registrando en ese renglón, y aquí va a haber también un nivel de detalle. De tal suerte que voy a llegar a un concepto aquí global de ganancia o pérdida contable con diferencias permanentes, que en sana lógica realmente son las que me pueden aumentar la tasa efectiva de tributación o disminuir la tasa efectiva de tributación, porque las diferencias temporales en algún momento se van a revertir. O sea, yo tarde o temprano puedo tener el ingreso, pago el impuesto sobre ese ingreso que no pagué hoy, o tengo el derecho a la deducción de ese impuesto que pago hoy y después tendré derecho a tomármelo como descuento. Y ahí van a estar clasificadas esas diferencias temporales, ya sea las que se generaron en el año o que se revirtieron este año, o originadas en años anteriores, y ya sean por carácter de diferencias temporales deducibles o imponibles, para al final del día llegar a una renta líquida conciliada a través de diferencias. Nótese que esta información va a ser muy relevante tanto para el contribuyente para poder identificar dónde está tomándose sus ventajas fiscales, como para la administración tributaria para poder también orientar toda una serie de actividades propias de las áreas de fiscalización y poder enfocar en dónde van a tener que atacar mayores elementos. Un documento, un anexo bien interesante, que pues en otras ocasiones vamos a poder discutirlo con mayor nivel de detalle y ojalá con unos ejercicios bien importantes. El otro anexo es el estado de situación financiera del patrimonio, que es lo mismo, activos, pasivos y patrimonio, y voy llegando lo mismo, valor contable, las notas de conversión, menor valor fiscal, mayor valor fiscal, y voy llegando también al valor fiscal, que tiene que ser el valor que va a llevar a la declaración de renta. Este anexo pues tiene la misma consecuencia de lo que notábamos anteriormente. El anexo que tiene que se denomina impuesto diferido. El primer componente del impuesto diferido es básicamente si yo aplico el NIC 21 o aplico la sección 29 de impuesto diferido para pymes, lo que hago es ese cálculo del impuesto diferido, que es netamente contable, es lo que voy a llevar en esos conceptos y lo que voy a depositar ahí. Aunque uno se pregunta, ¿para qué este anexo sabiendo que es un anexo contable y no debería ser fiscal? Pues en últimas tiene una lógica, es porque a través de esto la administración tributaria sí podría determinar cómo se van a revertir en algún momento algunas diferencias, no necesariamente todas, pero sí es una visualización de esos pasivos o activos por impuesto diferido. En ese mismo anexo hay dos elementos bien importantes: un control de la pérdida fiscal que se generó como punto de partida el 1 de enero de 2017, ¿y eso por qué? Por la norma de transición que establece el artículo 291, donde dice que yo parto de esa pérdida fiscal ajustada con la fórmula que estableció el mismo artículo 290, Y lo mismo hago con la renta presuntiva, y es un control para saber cuánta pérdida fiscal tengo y cómo la estoy compensando a lo largo del tiempo que tengo derecho a ella, dependiendo si estamos frente a la norma anterior de la 1819 o con la norma actual. El otro anexo es una conciliación de ingreso contable versus facturación. Y hay una facturación, como la factura que se expide no necesariamente va a coincidir con el ingreso que contabilizo ni con el ingreso fiscal, porque pues son momentos diferentes dependiendo de la norma contable. Entonces aquí lo que se busca es conciliar en qué momento se van a cruzar la factura expedida con los ingresos contabilizados. Este anexo, que pues no se mira, pero lo que busca es lo que tiene que ver con el control de las propiedades planta de equipo, propiedades de inversión, activos fijos, activos no corrientes mantenidos para la venta, y tiene que ver con también algunos activos intangibles. Pues lo que busca es detallar los activos que tengo, cómo los estoy depreciando, los efectos de conversión, los ajustes por revaluación o reexpresión, los gastos por depreciación, tanto contable y fiscal. Es el contenido de este anexo. Entonces, como lo digo, aquí simplemente el objetivo de este video es que conozcamos qué es lo que tenemos que hacer, porque es un trabajo arduo que tenemos que afrontar de aquí en adelante. Y finalmente el anexo es un consolidado diligenciado el estado de resultado y diligenciado el estado de situación financiera, pues él va a alimentar esta información de tal manera que se tenga ya un consolidado a nivel de la empresa de todos sus activos y pasivos, ingresos, costos y gastos, valor fiscal y variación. ¿Qué es lo relevante de este elemento?
es que la administración tributaria va a consolidar mediante un modelo toda la información de las compañías, y eso le va a servir como unas herramientas de control, de planeación, de fiscalización, conocer política tributaria frente a esta información. Bien, simplemente los quiero dejar con este ejercicio, de manera muy numérica, un ejercicio donde yo determinaré cuáles son los ingresos contables, lo que puedo traer o disminuir, diferencias permanentes o temporales, para llegar a mi ingreso grabado, mis costos también contables, diferencias que me aumentan o me disminuyen, para llegar a mi costo fiscal, gastos también contables para llegar a mi deducción, y llego entonces a una utilidad de 100 millones de pesos y llegaré a una renta líquida de 169 millones de pesos. Vía la clasificación de las diferencias permanentes y temporales, hago el mismo ejercicio, 100 millones de pesos de utilidad contable, diferencias que me disminuyen la renta líquida, 15 millones de pesos, diferencias que me aumentan la renta líquida, 4 millones de pesos, para llegar a una ganancia o pérdida contable con diferencias permanentes de 89 millones de pesos. Si se nota, aquí ya tendría una tasa de tributación sin incluir dividendos del 30%, es decir, no necesariamente la tasa efectiva es exactamente igual a la tasa de tributación. La tasa de tributación va a cambiar ahí. Y las diferencias temporarias, ya sea porque se generan o porque se reversan, las separo, y es lo que me va a llevar a la renta líquida. Es decir, bajo el modelo anterior o bajo este tendré que llegar al mismo concepto de renta líquida, y de ahí se va a desprender ese anexo con todo lo que hace parte del licenciamiento de la declaración de renta. Amigos, eso es lo que quería compartir en esta segunda parte del video. En los próximos vamos a hacer unos ejercicios para entender mucho más, con mayor detalle, ese tema. Por ahora los invito a que se suscriban a mi canal, me sigan a través de Cápsulas Tributarias, inviten a todos los colegas, me sigan en el blog de Cápsulas Tributarias, y por favor dejen sus comentarios, que vamos a tratar diferentes temas. Muchas gracias y espero seguir contando con ustedes.